Muy buenos días a todos y todas. Les solicitamos por favor que tomen asiento y les queremos pedir disculpas por el retraso de comenzar, porque el señor alcalde se le presentó un inconveniente y se va a retrasar un poco para llegar. El Foro Nacional Ambiental es una alianza que ofrece un escenario para el debate público, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en Colombia. El foro está integrado por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, por la Fundación Frederick Ebert en Colombia, conocida como FESCOL, por la Fundación Natura, por la Fundación Alejandro Ángel Escobar, por la Fundación Tropenbos Colombia, por la Universidad del Rosario, especialización en línea de investigación en Derecho Ambiental, y por WWF Colombia. La Secretaría Técnica la ejerce Melba García, a quien agradecemos realmente profundamente su dedicación. El foro también cuenta con un comité de expertos que está integrado por Joaquín Caraballo, por Marta Cárdenas, Julio Carrizosa, Guillermo Ruda Lleras, Juan Pablo Ruiz Soto. Y Manuel Rodríguez Becerra es el presidente del Foro Nacional Ambiental. El foro, como muchos de ustedes han estado y han participado, se especializa en realizar foros, seminarios y talleres sobre temas coyunturales de importancia nacional y regional. Coordina la elaboración de documentos base para la realización de estos eventos, con los más altos estándares técnicos y científicos. Publica documentos en forma de libros y una serie de policy papers o papeles de opinión, y los documentos Foro Regional, los cuales compilan los principales resultados de los encuentros realizados en los diferentes temas y regiones del país. Valga el momento para invitarlos a que visiten la página web del Foro Nacional Ambiental, donde es una delicia poder descargar todos los libros y los documentos que durante 20 años se han producido sobre los temas ambientales y de desarrollo sostenible en el país. Siempre cuando realizamos un foro, el foro invita a lo que dijéramos los dos lados de la moneda. Técnicos y especialistas en materia que se está discutiendo, y al gobierno o a la empresa que tengan que ver con el tema que se está tratando. Es importante en este espacio aclarar, y en el foro de hoy, aclarar que el Foro Nacional Ambiental no tiene partido político. Sus posiciones no privilegian ni partidos ni personas. Es un espacio de debate con el mayor respeto hacia todos los puntos de vista, en los cuales no necesariamente tienen que estar de acuerdo los distintos participantes. Sin embargo, en el caso que nos convoca hoy, como en otros, por ejemplo, la ley forestal, que gracias a los debates planteados por el Foro Nacional Ambiental, el presidente se abstuvo de firmarla. En este momento, por esta situación, todos los integrantes del foro y también el comité asesor están de acuerdo y respaldan, y han respaldado durante 20 años la creación y el mantenimiento de la reserva en toda su integralidad. También durante los foros abrimos el debate con los asistentes, con todos los participantes, porque precisamente uno de los objetivos que siempre buscamos es oír a las demás personas y oír las opiniones de los distintos. Es importante anotar que el foro durante todos sus años de trabajo ha estado siempre en concordancia con los temas mundiales, con los temas de discusión mundial. Por ejemplo, el tema de cambio climático, que fue un tema que se ha abordado durante varios años, está de acuerdo con el Acuerdo de París,
o también con la encíclica papal que demuestra cómo estamos llegando a realmente destruir nuestro ambiente en todo el mundo y cómo hay que repensar el modelo de desarrollo. Este foro en el que estamos hoy se convoca por la coyuntura que se ha dado alrededor del debate de la permanencia de la reserva Tomás van der Hamen versus la propuesta de urbanización de la misma propuesta de la alcaldía. Hace 20 años, el profesor van der Hamen estableció la estructura ecológica principal de la sabana, en la cual la reserva es un área fundamental para mantenerla y entregarle a Bogotá los servicios que ella presta. Y ahora más que nunca, cuando vemos la vulnerabilidad de la ciudad ante los eventos extremos del clima, esa estructura y la propuesta de la reserva hay que mantenerla. Este creo yo que va a ser un foro histórico, un foro donde abre la posibilidad de oír a los grandes expertos que han venido trabajando y estudiando la importancia de la reserva y la importancia de la reserva no para los ambientalistas, la importancia de la reserva para el futuro de la ciudad. Este es un momento en que se abre y lo hemos visto a través de las redes sociales, como no solamente los ambientalistas somos los que estamos interesados en que se mantenga la reserva, sino el público en general, el público de Bogotá, el público de la sabana. Agradecemos, no está aquí, lo volveré a agradecer cuando venga, profundamente la presencia del señor alcalde. Lamentamos muchísimo que el ministro del Medio Ambiente no nos está acompañando para reafirmar su posición ahora, cuando hace 20 años el ministerio exigió la creación de la reserva. El programa que teníamos pensado para hoy estaba dividido en dos partes. La primera parte era una presentación del señor alcalde y una presentación del Instituto de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales y el Instituto de Ciencias Naturales, representado en el profesor Gonzalo Andrade, quien fue el líder de los estudios biofísicos para valorar la reserva. Y después abrimos todavía lo que se ha llamado un conversatorio en el que van a participar Julio Carrizosa, como nuestro gran ambientalista y una de las personas que ha pensado no solamente la ciudad, la sabana, sino el país. Manuel Rodríguez, académico, ambientalista, que les decía ya es el presidente del Foro Nacional Ambiental y donde ustedes los ven permanentemente señalando la importancia de los temas ambientales en el desarrollo del país. También estaba invitado, pero no sé si ya llegó, el director de la CAR, el doctor Néstor Franco, que nos había confirmado. Aquí está. Ay, Néstor, qué pena, no lo había visto. Bienvenido, muchas gracias por su participación, porque es muy importante oírlo, doctor Franco. Y Fernando Viviescas, que es un investigador urbanista de gran trayectoria. Finalmente, quiero agradecer la hospitalidad de la Universidad de los Andes, la participación de todos los miembros del Foro Nacional en la organización de este evento y reafirmar los agradecimientos a Melba García, quien ha hecho la coordinación y la logística. Queremos recordarles que este evento, para que ustedes le digan a los que desafortunadamente no han podido entrar o no han podido llegar, se está transmitiendo en la página web del Foro Nacional Ambiental, www.foronacionalambiental, y en la de la página de la Fundación Natura, www.natura.org.co. Entonces, para comenzar nuestro programa, invitamos al profesor Gonzalo Andrade a que nos haga la presentación de la importancia biofísica de la reserva.
Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a los organizadores del Foro Nacional Ambiental por invitarme la mañana de hoy a conversar sobre la Reserva Tomás van der Hamen y su importancia. Además de la presencia de todos ustedes, pues también quiero resaltar la presencia del señor secretario de Ambiente y del señor secretario de Planeación del Distrito y el gerente del proyecto Ciudad Norte, que se encuentra acá en el auditorio con todos nosotros. Les voy a conversar, no tan rápido como esperábamos, a ver si de pronto llega el señor alcalde también y alcanza a escuchar un poco la presentación. En la Academia de Ciencias coordinamos, tenemos por norma de un decreto nacional, damos los conceptos previos favorables, vinculantes, cada vez que en Colombia se quiere declarar un área protegida. Y hay un comité permanente de áreas protegidas en la Academia, que está compuesto por Julio Carrizosa, por Ernesto Gull, por John Lynch, por Gary Stiles, por José Lozano, por Germán Poveda y yo, quien coordina dicho comité. Este comité, que está puesto en un decreto del Gobierno Nacional, ha establecido junto con Parques Nacionales y está puesto en un decreto una ruta declaratoria de las nuevas áreas protegidas en Colombia. Y cada vez que se declara un área protegida del nivel nacional y del nivel regional en Colombia, se siguen unos pasos que están indicados ahí, que es estudiar temas biológicos, temas sociales, temas económicos. Y a partir del 2015, con Parques Nacionales hemos establecido que se estudien también temas geológicos y temas de cambio climático. Lo que les voy a mostrar ahorita en la mañana son todos los sustentos desde el punto de vista económico, biológico y casi que cultural que se han establecido para la declaratoria de la Reserva Tomás van der Hamen, que son exactamente los mismos criterios sobre los cuales hemos establecido creo que más de 10 áreas protegidas en Colombia. En 1801 ya Alexander von Humboldt se refirió a los restos de los canales y de las terrazas de los muiscas en la zona al norte de Bogotá, los cuales se podían observar en grandes porciones de terreno descubierto que permitía suponer que habían también grandes áreas boscosas y que más tarde Manuel Ancísar, que fue uno de los grandes investigadores también en un trabajo que llamó Peregrinación del Alfa, encontró en sus notas y en sus reflexiones que en la comisión coreográfica ya se reportaban datos de los bosques que habían en el borde norte de Bogotá. Hacia 1962, el doctor Tomás van der Hamen, que es de los naturalistas más importantes que hemos tenido en Colombia y es la persona que hasta su momento fue el más conocedor de la sabana de Bogotá. Sus investigaciones se basaron y sus libros de Coandes y todo eso reflejan los estudios que se hicieron en la sabana de Bogotá, junto con Roberto Jaramillo, otro botánico, de los primeros botánicos que tuvimos en Colombia, y María Teresa Murillo, también del Instituto de Ciencias Naturales, la primera mujer botánica que tuvimos en el país, especialista en pteridófitos. Hicieron una caracterización de los parches del bosque andino en los alrededores de Suba y en Usaquén. Ahí ellos ya registraban unos bosques en el Cerro de Torca, en la Hacienda de las Mercedes y en el Cerro de la Conejera. Un par de años más tarde, Enrique Forero, el doctor Enrique Forero, en 1965, hizo su tesis de pregrado. Hoy actualmente el doctor Forero, que lo acabo de ver entrar al auditorio, es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y la tesis del doctor Forero para su grado de botánico, porque en esa época no habían biólogos, sino que se graduaban de botánicos y de zoólogos. Años más tarde se creó la carrera de biología, se basó sobre el estudio del bosque de las Mercedes. Lo más interesante de esa parte es el final, en donde el bosque de las Mercedes para la época de 1965 ocupaba cerca de 2 hectáreas. El cálculo del doctor Forero en su tesis de pregrado dice que había una pérdida cerca de 25 hectáreas entre 1940 y 1965.
Hoy este importante bosque se reduce a cerca de 6 hectáreas que están en la reserva Thomas van der Hamen. Otro de los argumentos que hemos escuchado constantemente de la administración distrital es que en la reserva Thomas van der Hamen no se han hecho estudios. Lo que les voy a mostrar a continuación son los estudios que sirvieron de base para la declaratoria de la reserva, que se reflejan en el Acuerdo 011 del 2010 de la CAR cuando declara la reserva, y que los datos que se proporcionan en estos estudios, que son 13 en total, se reflejan también en el plan de manejo que aprueba la Corporación de Cundinamarca en su Acuerdo 022 del 2014. Ven ustedes algunos resultados, no hay resultados de todos los proyectos, que no me pareció pertinente porque se alargaría la presentación. El primer estudio que se hizo se llama Distribución y características de los suelos, que lo estudió Ricardo Siachoque. Esto fue un proyecto que coordinó el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional en cabeza del profesor Gerardo Ardila cuando era director del Instituto de Estudios Urbanos. De las principales conclusiones del IGAC sobre el tema de suelos, dice: los suelos, en una gran parte antrópicos, construidos por los muiscas, son enriquecidos por el aporte de cenizas volcánicas transformadas en arcillas, convirtiéndonos en excepcionales para la agricultura. Son suelos, entre comillas, ricos en materia orgánica y en productos minerales, derivados de cenizas volcánicas que trajeron los vientos en las erupciones pasadas de la Cordillera Central. Por lo tanto, son suelos productivos y están considerados de los mejores del país. El segundo proyecto que se realizó paralelo es el de las aguas freáticas y los sedimentos superficiales y su interacción con los suelos. Lo realizó el doctor Sergio Gaviria, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en su momento, hoy está pensionado. Dice: las aguas freáticas, y esto es muy importante que se entienda, en la zona de la planicie mantienen niveles muy cercanos a la superficie, aún en épocas de sequía, y aumentan la productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas. La idea de edificar la zona y construir un circuito de parques sería calamitosa, dice Sergio Gaviria. Sepultar este geoecosistema extraordinario con urbanizaciones es un error que no se debe cometer. La ciudad perdería una de las joyas ambientales más valiosas de la región. No es lo que está en la superficie lo valioso, dijo hace muy poco Sergio, como algunos consideran al ver potreros y vacas, y no un bosque. El verdadero valor está por debajo de la superficie, con los flujos de agua que por esa zona circulan y que ayudan a descontaminar el río Bogotá. Ese es un tema muy importante de qué es la reserva Thomas van der Hamen, que además de que tiene unas cosas muy importantes por encima, también tiene unas cosas muy importantes por debajo. El siguiente proyecto habla sobre la conectividad del sistema hídrico superficial, que lo estudió la doctora Luz Marina Cabrera y Alfonso Romero de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UTCA. Ellos resumen como uno de sus hallazgos principales que en la zona de planicie mantienen niveles muy cercanos a la superficie, aún en épocas de sequía, y aumentan la productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas. Un punto muy importante: esto textualmente está puesto en una carta que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cabeza de su presidente y aprobado en el Pleno de la Academia, se le entregó a la CAR en el momento en que se iba a declarar la reserva Thomas van der Hamen como elementos importantes de lo que significaba y por qué se podía aprobar la reserva Thomas van der Hamen. El siguiente proyecto que se realizó, el clima local y sus interacciones regionales, por Daniel Pavón de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los expertos que tenemos en Colombia en temas de cambio climático. Del siguiente proyecto sobre las coberturas vegetales y sus dinámicas ecológicas, que lo estudió Sandra Cortés, que estaba terminando su doctorado para esa época en la Universidad Nacional. Ella concluye que las coberturas vegetales divididas en bosques, pastizales y humedales mostraron una enorme diversidad, con un total de 486 especies, que con líquenes, musgos y hepáticas aumentan a 514 especies, de las cuales el 80% de lo que hay ahí son especies nativas que viven exclusivamente en esa zona de lo que es la reserva Thomas van der Hamen.
La distribución y el carácter ecológico de los anfibios y los reptiles, que los estudió Laurenite Gutiérrez del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Luego se estudiaron los pequeños mamíferos, que los estudió Francisco Sánchez y Karin Ozhar de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UTCA. Ellos encuentran 6 especies de mamíferos en la zona oriental del polígono de la reserva que no están en ninguna otra zona del norte de Bogotá. Las mariposas del borde norte, que las estudié yo, esa es mi línea de investigación. Ahí encontramos 23 especies en 3 familias y 6 subfamilias, pero el dato más importante es que hay 2 especies nuevas de mariposas para la zona, que viven única y exclusivamente en la zona de la reserva Tomás van der Hamen y que llegan hasta la parte superior de la cordillera, de nuestros cerros, en los bosques del barrio de la Floresta Reservado. Hasta 3.200 metros alcanza a subir esa mariposa y se encuentra en el bosque Las Mercedes, en el cerro La Conejera, que es lo que hemos llamado la conectividad de la reserva Tomás van der Hamen. Es decir, vamos encontrando muchos más elementos de por qué es importante la declaratoria de la reserva. La distribución, conectividad, hábitat y ecología de las aves los estudió el doctor Gary Stiles, profesor también del Instituto de Ciencias Naturales y uno de nuestros expertos en aves a nivel mundial de la Universidad Nacional, miembro también de la Academia de Ciencias, y la doctora Loreta Rosselli, en su momento estaba con la Universidad Nacional de Colombia, hoy es una de las investigadoras de la UTCA. Ellos hablan de que las aves vinculadas a los ecosistemas de bosque, pastizales y humedales indican una actividad muy importante de conexión con los ecosistemas de los cerros orientales y los cerros de Suba, Chía y Cota, y demuestran la persistencia de especies amenazadas, muchas de ellas endémicas, en la reserva Tomás van der Hamen. Luego, otra serie de estudios sobre la historia de las haciendas y los predios entre los siglos XVI y XIX, que los estudió el doctor Henry Santiago de la Universidad de la UTCA, la distribución predial y la historia de la fragmentación entre 1941 y el 2010, estudiado por el doctor Gerardo Ardila y Nelson Pérez del Instituto de Estudios Urbanos, el de la historia y los análisis económicos y la evaluación económica de las propuestas alternativas, el doctor Jorge Iván González, uno de los grandes economistas que tenemos en este país, profesor también del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y la historia y el análisis normativo y jurídico por la doctora María Mercedes Maldonado, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. La conclusión de este trabajo, y que nuevamente insisto, está puesto por la Academia Colombiana de Ciencias Naturales a la Corporación Autónoma Regional, lo que indica es que la reserva es posible y recomendable, y propusimos varios escenarios para lograr hacer de esta zona de la sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de protección del ambiente, capaz de contribuir a la preservación de la vida con el consecuente bienestar humano, a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, a la captura y almacenamiento de carbono y a la conectividad y mantenimiento de los ecosistemas regionales, a la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática y a la creación de un laboratorio muy importante para el estudio de la naturaleza y de las dinámicas. Sobre todo ese punto es un punto también bastante importante y que se liga con lo que le voy a mostrar, el tema de tener la reserva como un laboratorio, porque entonces le pedí el favor a la doctora Loreta y a la doctora Luz Marina de la UTCA que me dijeran cuántos proyectos de investigación había realizado la UTCA, que está ahí pegada, de la reserva Tomás van der Hamen. Les voy a leer solamente los títulos, ahí están viendo los años y los autores de los distintos proyectos. Este es en el área de programa de jóvenes investigadores, microhábitat y decisiones del forrajeo de la tingua de pico verde en el humedal artificial de Bogotá, preferencias alimentarias de la tingua de pico verde Gallinula melanops, evaluación de la eficacia de las colonias de murciélagos en la reducción de insectos en el norte de Bogotá, factores ambientales que afectan la actividad de los murciélagos insectívoros en la UTCA, son recursos complementarios los alimentos consumidos por la tingua de pico verde, ecología de forrajeo de Didelphis en un área suburbana del norte de Bogotá, crecimiento de los árboles de la cerca viva del campus norte de la UTCA, hábitos alimentarios del Fara y su percepción de los perros como potencial amenaza en el norte de Bogotá, efecto de la iluminación de la luna, iluminación artificial y velocidad del viento en la disponibilidad de presas para los murciélagos de la UTCA. Agua, una mirada retrospectiva y actual en el borde norte de Bogotá.
trabajos de pregrado de la UTCA, determinación de especies del género Bombus para graduarse de la Universidad UTCA, del género Bombus y de su actividad forrajera en el campus de la UTCA, variables ambientales que condicionan la productividad de la comunidad de perifitón en los humedales artificiales situados en el norte de Bogotá, fitoplancton de los cuerpos de agua de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, Tomás van der Hamen, diversidad de las mariposas diurnas, o sea, siguieron estudiando las mariposas diurnas en los diferentes tipos de hábitats del corredor ecológico del borde norte, cuerpos de agua de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, Tomás van der Hamen, aves asociadas y posibilidades de manejo. Una tesis de maestría, efecto del contexto paisajístico sobre la composición y riqueza de la avifauna de las cercas vivas del borde norte de Bogotá. Proyectos de aula del curso de Biología de la Conservación y de Ecología. Relación entre la composición de las cercas vivas y la diversidad de aves en un campus universitario en la sabana de Bogotá. Miren este trabajo. ¿Existe conectividad entre los cerros orientales del norte de Bogotá, Colombia, y la parte occidental de la autopista norte? Se los recomiendo que se lo lean. Interesantísimo. Hay diferencias en la lluvia de semillas entre una cerca viva y un campo abierto. Uso del líquen como biomonitor para evaluar el estado de la contaminación atmosférica del separador de la calle 222. Efecto de matrices antrópicas adyacentes al corredor ecológico vial de la autopista norte sobre la diversidad de avifauna de Bogotá. Dispersión de semillas por aves en el campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. ¿Qué especies vegetales presentan mayor diversidad de insectos en una zona del norte de Bogotá? ¿Hay diferencias en la lluvia de semillas entre una cerca viva y un campo abierto? Diversidad de mariposas diurnas en la cerca viva mixta del campo norte. Segundo trabajo con mariposas. O sea, tercero más bien. Comparación de lluvia de semillas a 2 distancias del bosque en una zona de restauración del norte de Bogotá. Comparación de la herbivoría en 2 especies de plantas usadas en las cercas vivas del campo norte de la UTCA. Relación entre el efecto borde y las plantas invasoras en un relicto de bosque bajo andino en la frontera suburbana de Bogotá. Entomofauna interior y del borde de un relicto de bosque del norte de Bogotá. Comparación de la avifauna en diferentes tipos de cercas vivas en un bosque andino de Bogotá. Uso y preferencia del microhábitat del chamicero en una reserva en el borde de Bogotá. Abundancia y distribución de aves en el relicto del bosque andino en el norte de la ciudad de Bogotá. Diversidad de lepidópteros en 2 hábitats, Reserva Forestal de Bogotá. Relación de la diversidad de aves con la vegetación en un bosque humo montano bajo de la sabana de Bogotá. En preparación, un trabajo de Loreta Rosell y de Susi de la Cerda, expertas en temas de aves. Cambios en 13 años de la avifauna del bosque Las Mercedes, último relicto nativo de bosque de la sabana de Bogotá. En total, 48 proyectos de investigación que se han realizado, y eso que no coloqué los del 1801, 1965, 62 y 65, porque si no llegamos a 51 proyectos de investigación que se han realizado con grandes resultados en la Reserva del Borde Norte de Bogotá. Creo que hay suficiente ilustración para poder mantener la Reserva Tomás van der Hamen, y no es necesario hacer más estudios ni contratar más instituciones para que ratifiquen o demuestren lo contrario, porque creo que con 51 proyectos de investigación es más que suficiente. Hay un componente de ordenamiento ambiental en la Reserva Tomás van der Hamen que es muy importante que se entienda para qué es y para qué se ha creado la Reserva Tomás van der Hamen. La zona de la reserva va a permitir que el territorio se constituya en un modelo de trabajo colectivo para su ocupación y uso sostenible, con énfasis en la conservación y la reconversión de los sistemas productivos hacia prácticas amigables con el ambiente. Dentro de las estrategias desarrolladas hacia la conservación se definen recuperación de ecosistemas deteriorados y conectividad y tránsito de especies entre los cerros orientales, el río Bogotá y los demás ecosistemas de importancia regional, como son el bosque de las lechuzas, el humedal Torca Guaymaral, que cada vez está más tapado,
el Bosque Las Mercedes, el Cerro Majuy en los municipios de Cota y Chía. La reserva entonces se constituye en un espacio estratégico para que los habitantes de Bogotá y de la región tengamos bienes y servicios ambientales, contribuya como área de amortiguación y regulación a los fenómenos de cambio y variabilidad climática, que como es el caso, las inundaciones han afectado históricamente a los pobladores de la zona. Todo esto que les estoy mostrando está puesto en el plan de manejo de la Reserva Tomás van der Hamen, aprobado por Consejo Directivo de la CAR en el Acuerdo 022 del 2014. Entonces miren cómo se planea la reserva. Una zona de producción agropecuaria que se fundamenta en sistemas de producción con enfoque ambiental que permitan aumentar la densidad y la diversidad florística al interior del polígono, que favorezca la conectividad ecológica. La producción ganadera se desarrolla a partir de modelos silvopastoriles. La producción agrícola evoluciona hacia sistemas agroecológicos. La producción intensiva de flores bajo cubierta se reorganiza para permitir conectividad y se afianzan los sistemas de certificación ambiental. No obstante, esta actividad, al igual que las demás agropecuarias, en el mediano y largo plazo tienden a desaparecer, dice el plan de manejo. Los productos agropecuarios generados en la reserva logran un sello de origen que permite mejores condiciones de comercialización. Algunas áreas que se dedicaban a la producción agropecuaria, por su importancia estratégica en la restauración ecológica, cambian su destinación para la conservación. El artículo 2 de ese Acuerdo 022, no se los voy a leer todos. El primero, fortalecer y mantener, que son los objetos de conservación de cuando se declara un área protegida, no la Reserva Tomás van der Hamen, las áreas protegidas en Colombia tienen unos objetos de conservación y ahí están puestos todos. El primero, fortalecer y mantener la calidad, cantidad, regularidad de los flujos físicos, bióticos, con el objeto de garantizar la conectividad ecosistémica entre la Reserva Forestal Protectora Borde Oriental de Bogotá y el Valle del Río Bogotá. Proteger la fauna y la flora características de estos ecosistemas junto con sus especies endémicas, restaurar y proteger valores naturales, históricos, paisajísticos de la zona, etc. Otras funciones que se destacan en la reserva, que está puesto también en el Acuerdo 022, cumplen funciones de áreas conectoras, contienen relictos de ecosistemas en buen estado. Bienvenido, señor alcalde. Forma parte de las 218 hectáreas de endemismo aviar, constituyen hábitat de aves endémicas con importancia para la conservación. Eso es la Reserva Tomás van der Hamen y eso se espera que se convierta en la Reserva Tomás van der Hamen. La zonificación ambiental, entonces, y sus usos, dice, con el objeto de facilitar la administración y el manejo de la reserva, es necesario identificar y delimitar unidades con características más o menos homogéneas, en las cuales se adelantarán estrategias de manejo que permitan cumplir los objetivos de conservación propuestos. Y entonces hay unas zonas que se han declarado dentro de la reserva, pero otro punto muy importante es que se constituye esta zonificación ambiental como una de las principales herramientas para consolidar los procesos de conservación y recuperación del equilibrio ambiental de la región y potenciar la adopción de mecanismos para el establecimiento del desarrollo sostenible en la zona. Entonces tenemos una zona de preservación, tenemos una zona de restauración, una zona de uso sostenible y una zona de protección del paisaje. Y eso es lo que tenemos en la Reserva Tomás van der Hamen. Lo verde oscuro que están viendo ustedes es la zona de preservación, aquí arriba del humedal de la Conejera. Tenemos el verde fuerte, que es la zona de restauración dentro de la reserva. Tenemos la zona de uso sostenible, que es la mancha amarilla que tenemos ahí. Y tenemos el verde oliva, que está frente al Cerro de la Conejera, la zona de protección al paisaje. Esa es la Reserva Tomás van der Hamen y esas son las 1.395 hectáreas que tenemos ahí. La zona de preservación. El decreto 2372 del 2010, que es el que establece del Ministerio de Ambiente, sobre el cual hemos definido todas las áreas protegidas de este país, dice:
Una zona de preservación es el espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Intangibles. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. El objetivo de esa zona de preservación entonces es el mantenimiento y el favorecimiento del desarrollo de las coberturas nativas y otros tipos de ecosistemas regionales por procesos de sucesión natural y o restauración ecológica pasiva, de tal manera que se sostengan las cualidades naturales y la diversidad biológica en su desarrollo natural evolutivo. Las acciones de manejo buscan generar conectividad y mantener atributos de composición, estructura y función en la reserva. Esta zona de preservación entonces son 81.46 hectáreas que equivalen al 5.84% de la reserva. Ahí encontramos sistemas hídricos que incluyen unidades naturales diferenciadas entre humedales naturales y la quebrada La Salitrosa. Encontramos puntos de vegetación natural y seminatural en donde hay áreas naturales, seminaturales que por su naturaleza, bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, ameritan ser protegidas y conservadas. Gracias. Y esta área, dice, ocupan 46.9 hectáreas que equivalen al 3.36 de la reserva, que van sumando a ese 5.84. Tenemos una zona de canales en donde se denominan canales aquellos elementos locales de vallados, para que no vayan a confundir, no van a encontrar un río allá dentro de la reserva, sino unos vallados que corresponden a cauces artificiales revestidos o no, que se construyen para conducir las aguas lluvias hasta su entrega final en un cauce que en este caso es el río Bogotá. Ahí están los porcentajes dedicados a la reserva de cada uno de ellos. Y esto son la zona de preservación que tenemos en la reserva. La parte azul es todo el humedal natural, la quebrada, los canales, y nuevamente la parte verde que están viendo ustedes ahí es el bosque secundario, la zona de matorral y la vegetación de ronda que están dentro de la reserva Tomás Van der Ham. Tenemos una zona de restauración que es muy importante que se entienda. ¿Qué es esta zona de restauración dentro de la reserva? Para que no nos digan que es una zona de potreros que tenemos dentro de la reserva. El decreto 2372 del 2010, nuevamente miren cómo define el decreto del Ministerio de Medio Ambiente, define, es el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponde a la nueva situación. Será el administrador, no está el señor director de la CAR, porque son ellos los encargados de definir y poner en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada dentro de la reserva. En total, esa zona de restauración suma 552.68 hectáreas y equivalen al 39.6% del territorio de la reserva. Tenemos áreas de infiltración por recarga de acuíferos dentro de esa zona de restauración que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo, con base nuevamente en los estudios, señor alcalde, que hizo Sergio Gaviria de la Universidad Nacional sobre aguas subterráneas en la zona de la reserva. En general, esa cobertura, la cobertura vegetal del bosque sustentada por areniscas, rocas fracturadas o suelos formados sobre movimientos de remoción en masa, que son áreas potenciales de recarga, al igual que los aluviones de grandes valles interandinos. Una zona de reserva en esta zona corresponde a la franja de 30 metros localizada al pie del Cerro de la Conejera y al costado oriental del polígono ubicado en la localidad de Usaquén contra la reserva del borde norte de Bogotá.
Áreas periféricas o nacimientos, cauces de quebradas y humedales, que corresponde a franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de los nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralelo al máximo de aguas de cada lado de los cauces de la quebrada y alrededor de los humedales. Hay una zona de coberturas exóticas y de especies invasoras. Entre ellas se encuentran las plantaciones forestales y las cercas vivas con especies exóticas como pinos, cipreses, eucaliptos, acacias y zonas invadidas por el retamo espinoso y el liso, que más o menos ocupan el 26.25 hectáreas, que es más o menos el 1.88% de esa zona de restauración. El suelo de protección por riesgo, y está el rojo y subrayado es mío, dice, corresponde a los terrenos que presentan condición de riesgo alto y medio asociado a degradación por fenómenos de remoción de suelo en masa o por presentar condición de amenaza alta por inundación. Rellenos antrópicos, que corresponde a áreas en donde hay disposición de materiales y residuos. Franja de borde oriental de la reserva, que corresponde a la franja de 100 metros que marca el límite entre la zona de expansión urbana y la zona de la reserva. Un corredor de conectividad ecológica, que corresponde a sectores identificados como conectores ecológicos con los cuales se busca articular funcionalmente la reserva con la estructura ecológica regional y contribuir con el equilibrio ambiental de la ciudad y la región. Y esta es la zona de restauración de la reserva, que es toda la franja amarilla que estamos viendo dentro de la reserva, y ahí es donde se planea hacer cada una de las cosas que les he acabado de mencionar. Tenemos una zona de protección del paisaje. Según el acuerdo 16 de la CAR del 98, corresponde a aquellas áreas que deben manejarse en forma especial por haber sido declaradas como monumento o áreas dignas de conservación en razón de los valores históricos, culturales o paisajísticos que albergan o representan. Entonces, en la reserva, ese tema concierne a la Casa Hacienda La Colejera y su inmediato terreno perimetral, ubicados en el lote Barajas, norte de la localidad de Suba, declarados por el Ministerio de Cultura de interés cultural de ámbito nacional bajo esa resolución que está puesta ahí en la diapositiva. Y es esa mancha verde que tenemos ahí exactamente al frente del Cerro de la Conejera. La zona de uso sostenible. El decreto 2372, nuevamente el Ministerio de Ambiente indica que la zona de uso sostenible incluye los espacios para adelantar actividades productoras y extractivas compatibles con los objetos de conservación. Las acciones encaminadas al uso sostenible de estas áreas se deben orientar a utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo, y comprende más o menos 622.73 hectáreas, que equivale al 44.64% del territorio de la reserva. Tiene una zona de uso múltiple, en donde son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, forestales, habitacionales no nucleadas, con restricciones a la densidad de ocupación, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación de la reserva. Un parque de bolsillo que es del Colegio de los Hermanos Corazonistas, que es un parque de escala vecinal con destinación a zona verde, localizado en el predio del Colegio Hermanos Corazonistas, dentro de la reserva. Hay una serie de cuerpos de agua artificial, unas franjas de protección de servicios públicos, un sistema vial dentro de esto, una zona de servidumbre de la línea de la distribución eléctrica de alta tensión y unos usos preexistentes a la declaratoria de la reserva como agropecuarios, comercio y servicios, dotaciones industriales y residenciales dentro de la reserva. Y es todo esto rojo que está puesto dentro del polígono de la reserva, lo que se ha llamado la zona de uso sostenible. En total, ahí están nuevamente recordados los porcentajes que están dedicados y cómo está constituido desde el punto de vista ambiental la reserva Tomás van der Hamen para las 1.395 hectáreas que tenemos en la reserva. Esto, que lo mandó el doctor Manuel Rodríguez Becerra en su Twitter, me pareció muy importante mostrarlo, porque es el Tiergarten en Berlín, en Alemania,
en 1946 como era, que podríamos pensar que podría ser muy cercano a lo que nos han hecho creer que es la Reserva Tomás van der Hamen, y en el 2016 lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos tener en el borde norte de Bogotá, que se llama la Reserva Tomás van der Hamen. O esta foto, que la encontré sobre los cerros orientales de Bogotá hace un siglo, en donde dice, está en una cuenta de Twitter que se llama Historia Bogotá, dice: pese a las indicaciones de Caldas, solo en los años 30 se empezó la arborización en los cerros de Bogotá. ¿Qué tal que eso lo tuviésemos hoy así como lo tenemos? Entonces, la propuesta, que me imagino que el señor alcalde nos la va a comentar ahorita en detalle, que se llama Ciudad Norte, esto es lo que ellos quieren hacer en la reserva, pero no quiero yo entrar en detalles. Ahí hay un total de 40 años, quieren construir 4.732 edificios en promedio de 12 pisos y 96 apartamentos, en donde lo que nos plantean es que esas zonas verdes esas líneas verdes que están viendo ahí, es lo que se va a convertir en una zona protegida, y que eso suma las 1.600 hectáreas, que sumaría mucho más de lo que tendríamos en la Reserva Tomás van der Hamen. Pero el punto es que lo que se plantea esa es nuestra reserva, esa mancha negra que está ahí, y el negro no es gratis. El punto es que se quiere terminar con la Reserva Tomás van der Hamen para poder construir esas viviendas, y yo creo que eso sería un error fatal que cometiéramos en Colombia. Estoy de acuerdo que tenemos que buscar un punto de equilibrio para que el desarrollo de la ciudad se dé, pero respetando, porque siempre lo he dicho yo, tenemos que respetar en donde haya que conservar el ecosistema y tengamos que conservar la biodiversidad. Prima la conservación de la biodiversidad y la conservación del ecosistema sobre cualquier otra cosa, y ahí es donde tenemos que buscar ese punto de equilibrio, respetando la Reserva Tomás van der Hamen. Porque, y con esta ya finalizo, estas son las áreas protegidas en Colombia que entre el 2009 y el 2016 hemos avalado con la misma metodología, con los mismos elementos y con los mismos datos de los parques nacionales que se han declarado en los últimos, entre el 2009 y el 2016 en Colombia, bajo los mismos criterios que se estableció la Reserva Tomás van der Hamen. No he visto que después de que declaremos estas áreas protegidas en Colombia, tengamos que hacer más estudios, contratar más instituciones y más investigadores para que ratifiquen que esas áreas protegidas sí se deberían mantener, o las tenemos que achicar o las tenemos que agrandar. Cuando vamos a agrandarlas, como el Parque de Chiribiquete, que pasó de 1.4 millones de hectáreas a 2.8 y ahora lo vamos a aumentar, seguimos haciendo estudios, pero para poder tener elementos para decidir si vamos a incluir esas nuevas áreas dentro de la reserva. Ahí es donde es necesario seguir haciendo más estudios. Mientras tanto, no he visto que en Colombia tengamos que seguir haciendo mucho más estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Andrade, por su excelente presentación. Gracias, señor alcalde, por haber aceptado la invitación del Foro Nacional Ambiental a este importante evento. Entonces, le damos la palabra, señor alcalde. Quiero invitar a María Jimena, por favor, que nos acompañe a la mesa principal, donde después de la presentación del alcalde seguirá el conversatorio. Izquierda, retrocede. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir algunas ideas. Aquí de lo que se trata es de ver cómo tomamos la mejor decisión para todos nosotros, para ustedes, para nuestros hijos. Creo que todos los estudios que ha señalado el profesor Andrade son muy valiosos, y precisamente aprovechándolos creo que se puede lograr el mejor resultado. Aquí estamos frente a una situación muy distinta de Chiribiquete. Chiribiquete es muy distinto de un terreno en la mitad de la ciudad más poblada de Colombia, una cosa totalmente distinta. Él señalaba también que había que preservar y conservar los ecosistemas.
Aquí lo que vamos a mirar es qué tanto es lo que hay y si no sería mejor hacer algo distinto para lograr objetivos similares. Incluso cuando se señala Berlín, Berlín es una ciudad que es una ciudad que es una quinta parte de lo que es Bogotá y lo que va a ser especialmente. Nosotros tenemos que las ciudades ocupan solamente el 0,5% del territorio colombiano. El 0,5% del territorio colombiano. Aquí hay un animalito muy especial que son los seres humanos, que también tenemos que ver cómo logramos maximizar su felicidad. Y cuando estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de unos chinos, de unos marcianos por allá. Estamos hablando de ustedes, de sus hijos. Si prefieren que vivan en un sitio donde van a tener transporte masivo, donde van a tener distancias cortas al trabajo, o si prefieren que vayan a tener 20 o 30 kilómetros más de viaje cada día, una calidad de vida muy inferior, de eso es que estamos hablando. Entonces yo quiero decir que voy a hablar de un tema un poco más general y más amplio. Esto no está funcionando. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el que tiene? Ah, el verde, perdón. Rápidamente voy a contarles de unos proyectos que tenemos para Bogotá. Queremos que Bogotá tenga un circuito ambiental que está constituido por 3 lados, un sendero ecológico, panorámico y rompefuegos en los cerros que va desde Chía hasta Usme, que evite que tengamos incendios como los que hemos tenido, en el cual llevaríamos además a que los ciudadanos se enamoren de sus cerros, que reemplacemos eucaliptos y pinos por encenillos, por robles, que los ciudadanos aprendan sobre los helechos, las orquídeas, las mariposas, que no haya 20.000 amigos de los cerros, sino 8 millones amigos enamorados de los cerros y que tengamos además un tubo de agua que permita apagar los incendios cuando se presenten y que los ciudadanos tengan además el disfrute, un sitio de integración social donde se encuentren ricos y pobres. El otro es el Parque Lineal del Río Tunjuelo, un río maravilloso que viene del páramo de Sumapaz, que tenemos que descontaminar, seguir avanzando y que conecte el sendero de los cerros desde el suroriente hasta el río Bogotá. Ya se ha avanzado mucho en el interceptor del río Tunjuelo, pero hay que descontaminar otras quebradas que le llegan como la Chiguaza, etcétera, para que sea un parque maravilloso. Y finalmente, el río Bogotá, aprovechar las riberas del río Bogotá. El río Bogotá inundaba todo, hasta la Caracas, más arriba. Por eso es que Bogotá se hizo en la Candelaria. El río que tenemos hoy es un río que, felizmente, con las obras que ha hecho la CAR, pues ya no inunda más, pero que si no fuera por las obras que se han hecho, inundaría todo Bogotá hasta la Caracas. Dentro de esos proyectos allá también tendremos, por ejemplo, el Parque San Rafael, Teusaca, Tominé. Aquí los ciudadanos en Bogotá no tienen acceso al verde, no tienen como, ni siquiera si tienen carro, y si no tienen menos. Entonces un cable que vaya desde la séptima, suba al sendero ambiental, suba al filo de la montaña y baje al Parque de San Rafael, y que allá por San Rafael tenga por el borde del río Teusaca, en los valles de La Calera y de Sopó, unos paseos en bicicleta por todos estos valles y que conecten con Tominé, que el embalse de Tominé puede ser un parque maravilloso, que tenga unos 60 kilómetros de ciclorrutas alrededor, incluso una especie de campus de verano para los niños de sectores populares que no tienen ningún contacto con el verde, con los saltamontes, con las mariposas, que puedan ir a acampar, a hacer fogatas, etcétera. Pero la pregunta de fondo es dónde y cómo debe crecer Bogotá. Me encanta además estar en una universidad, porque una universidad estamos hablando es del futuro. Yo ya estoy de salida. Aquí lo que vamos a decidir son cosas que van a hacerse es para ustedes y para sus hijos. Cuando todo esto se haga, si se hace, porque yo no soy el que lo decido, lo que yo voy a proponer aquí lo deciden otros municipios, lo decide Soacha, lo decide Mosquera, lo decide la Junta Directiva de la CAR, lo decide mucha gente. Esta es una propuesta y nosotros no decidimos, no tomamos decisiones finales. Lo que nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es mejor para el medio ambiente. Genera mucho menos ocupación de la sabana, genera mucho menos consumo de energía, genera mucho más uso de transporte público masivo y genera mucho menos calentamiento global. Pero además genera mucho más calidad de vida para las personas que van a vivir ahí. Lo que estamos escogiendo es si Bogotá acomoda su crecimiento en los próximos 40 años en 18.000 hectáreas adyacentes a la ciudad actual con transporte masivo, o si los acomodamos en más de 60.000 hectáreas
20 o 30 kilómetros más lejos sin transporte masivo, generando un enorme consumo de energía y de calentamiento global. Eso es lo que estamos decidiendo. Bogotá está creciendo. No es que vaya a crecer, está creciendo por todos lados. Y la mitad del crecimiento en Bogotá está por fuera de Bogotá en este momento en los municipios y será cada vez más. Y cuando yo hablo de Bogotá, aquí estoy hablando de Bogotá metropolitana, no solamente del Bogotá, porque por ejemplo aquí hablamos del norte. El norte de Bogotá no es el norte de la ciudad. Bogotá ya está en Chía, en Cajicá, en Tocancipá. El norte de Bogotá es casi que el centro, una zona céntrica dentro de lo que es esa ciudad que se está haciendo. Bogotá está creciendo ilegalmente, ha crecido ilegalmente, casi la mitad de Bogotá ha crecido ilegalmente, sin parques, sin zonas verdes, sin vías, sin transporte masivo, sin campos deportivos, ¿no? Eso es Bogotá, esa parte ni siquiera se ve desde Bogotá, desde esta zona. Eso es lo que está pasando con Bogotá. Ahí es que están obligando a los ciudadanos más pobres. Esto es la Bogotá sin un árbol, sin un parque, sin transporte masivo, sin grandes vías, sin calidad de vida. Eso es donde estamos condenando a millones a vivir. O desarrollos de estos tipos Soacha, en los municipios, un solo estrato solamente 2 como en Soacha, o estrato solamente 3 como en otros municipios, donde no hay acceso al empleo, no hay transporte masivo. Eso es lo que estamos haciendo, sin grandes parques. O este tipo de desarrollos tipo suburbio Estados Unidos, que se ve bonito a primera vista, pero que es el desastre supremo ambiental, con una bajísima densidad, con 20 habitantes por hectárea. A la gente le encanta irse a vivir a Chía, a casas con jardín grande. Incluso algunos sienten que eso es muy ambiental, pero eso exactamente es el peor daño que se le puede hacer al medio ambiente, porque eso es imposible de atender con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Si Bogotá tuviera esa estructura, no ocuparía 40.000 hectáreas como hoy, sino que ocuparía las 550.000 hectáreas de la sabana de Bogotá y unas 150.000 del Valle de Ubaté, con la misma población. Y obviamente es imposible atender eso. ¿Qué es un buen transporte masivo? Un buen transporte masivo es de bajo costo y alta frecuencia. Si yo tengo que la ciudad es 15 veces más grande, pues las distancias en promedio son 15 veces mayores. Es imposible atender eso con transporte público de bajo costo o de alta frecuencia. Si yo pongo un metro o un bus por ahí, cada 2 minutos va a ir desocupado. Entonces, el área de Bogotá metropolitana va a crecer 2,1 veces en los próximos 40 años, por las siguientes razones. El área construida, los metros cuadrados construidos de ciudad. Hay un déficit actual de unas 280.000 viviendas, déficit cuantitativo. Esto es una Cartagena. Hay que construir eso. Habrá 3,6 millones de habitantes más. Una Medellín metropolitana. Hoy tenemos 9.3 millones y tendremos 12.9 millones. Y eso es con unos cálculos muy conservadores sobre lo que sería la migración. Pero acá, como estamos en una universidad, felizmente pueden ustedes revisar todas esas cifras al milímetro con demógrafos y expertos si creen que hay algún tipo de ajuste que hacer. 3.6 millones más de personas, en fin, ahorita es ¿no? Pero algo más importante para el crecimiento de Bogotá, aún casi que la población, es que los hogares van a ser cada vez más pequeños. Va a pasar de tener hogares de 3.2 personas a tener hogares de 2.4 personas por hogar. Entonces eso hace que se necesiten muchísimo más viviendas para la misma población. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero como digo, esto podemos hablarlo en alguna otra ocasión, en una clase de ustedes con sus profesores. Hoy tenemos 2,9 millones de hogares y en 40 años tendremos más de 5,4 millones de hogares en Bogotá. Hoy tenemos 2,6 millones de viviendas. Debemos construir 2,7 millones. Es decir, hay que construir más que la totalidad de lo que tenemos hoy construido. Construido mal. Tenemos una ciudad mal hecha, sin parques, sin zonas verdes, sin canchas de fútbol. Londres, con la misma población, tiene más de 1.500 canchas de fútbol públicas. Bogotá tiene 42. Y así sucesivamente. ¿Dónde pueden caer estas personas? Esto es lo que nosotros decimos. Nosotros calculemos, seamos hiper, mega, tetra, supra optimistas y pongamos 300.000 viviendas dentro de lo que es la Bogotá construida actualmente, dentro de lo que es hoy Bogotá.
En lo que nosotros vamos a hablar, que es Ciudad Norte, cabrían unos casi 500.000 viviendas. En Ciudad Mosquera unas 400.000. En lo que llamamos Ciudad Río unas 350.000 y en Ciudad Soacha Bosa unas 290.000. Aún así nos quedan faltando 850.000 viviendas, es decir, vivienda como para más de 2 millones de personas. Asumimos que eso se van a ubicar en los municipios aledaños de todas maneras. 2 millones de personas, ojalá no en suburbios de baja densidad, de conjuntos cerrados, sino en los cascos urbanos de Sopó, Chía, Soacha, en fin, etcétera, Faca. Pero nos está faltando muchísimo. Lo que yo estoy proponiendo aquí es muy conservador. Ahora bien, otra cosa que va a hacer que la ciudad crezca mucho más que proporcionalmente, ojo, mucho más que proporcionalmente al crecimiento de la población. Yo quiero enfatizar que lo más importante para el crecimiento de la ciudad no son los 3,5 millones de habitantes más, es la reducción en el número de hogares. Y esto, a medida que una sociedad es más rica, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda, como colegios, oficinas, universidades, gimnasios, cines, restaurantes, aumenta. En cualquier pueblito pobre hay 5 edificios distintos de vivienda: el colegio, la iglesia, la alcaldía, la estación de policía. Aún en los sectores populares de Bogotá no hay cines, ni restaurantes, ni universidades. Entonces todo esto hace, y adicionalmente a medida que la sociedad es más rica, a la gente le gusta tener más metros cuadrados por vivienda, por persona. Entonces, tendremos que construir en los próximos 40 años algo más que la totalidad de la Bogotá metropolitana que hoy existe. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando aquí de Bogotá, incluyendo a Chía, Zipaquirá, etc. Yo como alcalde debo velar, es una de mis obligaciones, por lo menos proponer, aunque no decido, porque la ciudad crezca de manera que sus ciudadanos presentes y futuros tengan la mejor calidad de vida posible, minimicen las distancias y tiempos de viaje, tengan la mayor cantidad posible de espacios verdes, se minimice el uso del transporte particular y se maximice el uso del transporte público y la bicicleta, se ocupe la menor cantidad de terrenos de sabana posible. Como alcalde debo velar porque la ciudad crezca de modo que se genere el menor consumo de energía y por lo tanto se minimice el calentamiento global. Ahora bien, no es responsable decir que Bogotá simplemente puede crecer dentro de su área actual. Ya vimos que nos decían nosotros en la pasada administración que es que Bogotá íbamos a llevar a los ciudadanos pobres al centro, después que al centro ampliado. ¿Qué se hizo? Nada, absolutamente nada. Ni una sola manzana fue demolida para hacer vivienda popular en el centro. Nada. Como nunca se expulsó a los ciudadanos, como nunca en la historia, a municipios aledaños, a los ciudadanos pobres y principalmente a Soacha. Ahora bien, Bogotá tampoco puede crecer hacia adentro mucho, y eso que yo ya les dije, soy muy optimista y le metemos en el cálculo 300.000 viviendas más dentro del área construida actual, porque Bogotá ya tiene las densidades más altas del mundo. Bogotá está entre las 5 o 6 ciudades con una densidad más alta en el mundo. Bogotá tiene mucho más densidad más alta que Nueva York, pero si solo tomamos Manhattan, es muy parecida la densidad de Bogotá a la de Manhattan. Bogotá tiene 8 veces la densidad de Los Ángeles, 5 veces la densidad de París, 4 veces la densidad de Londres, 3 veces los habitantes por hectárea de Sao Paulo. Entonces es completamente irresponsable, no es serio venir a decir que si Bogotá puede crecer simplemente aumentando la densidad. Seamos serios. Más aún, es que más allá de toda esa carreta, mientras que hablamos el bla 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 que la ciudad debe crecer acá, la ciudad está creciendo en los municipios. Está creciendo por todo. No digo que vaya a crecer, está creciendo en Soacha, está creciendo en Mosquera, está creciendo en Funza, está creciendo en Chía, está creciendo en Cota. Yo no estoy haciendo predicciones del futuro. Mientras estamos aquí reunidos, están construyendo allá la ciudad y allá nadie les dice nada. Allá no hay restricciones de ningún tipo, allá no hay ningún control, allá no hay avenidas grandes, allá no hay parques grandes, allá no hay nada, allá hacen lo que quieren, como quieren. Vamos rápidamente.
Bueno, ya como les decía, la mitad de lo que se está construyendo en Bogotá se está construyendo afuera de Bogotá, en metros cuadrados. Y obviamente en interés social, ahí sí que la inmensa mayoría de la vivienda, el 70% casi de la vivienda de interés social se está haciendo fuera de Bogotá. Allá, porque los ciudadanos de mayores ingresos son los que tienen capacidad de comprar la vivienda dentro del área de Bogotá. Entonces, a los que estamos realmente expulsando, sobre todo, es a los ciudadanos de menores ingresos. Los municipios aledaños están creciendo mal, sin mezcla de niveles socioeconómicos, sin grandes vías, sin parques. Esto es una típica foto de Chía, que es en sectores de estrato alto. Ustedes ven, no hay avenidas, no hay parques, solo conjuntos cerrados. Eso es el norte, es lo que, como digo, pero hay sitios donde horrente, bueno. Bogotá tiene una ventaja increíble. Tenemos una ventaja increíble. Mira, acá algunos de ustedes tienen saco, otros estamos en camisa. Bogotá tiene un clima perfecto, una temperatura perfecta, así no el clima. Donde en el mundo entero, por ejemplo en Nueva York, gastan mucho más energía en calefacción y aire acondicionado que en transporte. La mayor parte de las ciudades ricas del mundo gastan más energía en calefacción y aire acondicionado, es decir, gastan miles de millones de dólares para tener la temperatura que nosotros tenemos gratis. Adicionalmente, en ciudades como México les toca subir el agua, ciudades altas como México, 1.300 metros, lo que cuesta miles de millones de dólares al año en bombeos de energía para subir el agua hasta el nivel de México. Nosotros tenemos agua por gravedad, agua casi que pura, tenemos que embotellarla y exportarla. Entonces, eso permite que Bogotá, si logramos hacer una ciudad compacta, que se movilice en bicicleta y en transporte masivo, que sea la ciudad grande del mundo, ejemplar, con el menor calentamiento global que se genere per cápita, con el menor consumo de energía per cápita en el mundo. En el mundo no habría ninguna ciudad que pueda competir con nosotros en tener el nivel más bajo de consumo de energía per cápita en el mundo. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien. Nuestra propuesta de crecimiento es lo que llamamos Ciudad Paz. Si hacemos Ciudad Paz, minimizamos la ocupación de tierras en la sabana. Si no se hace Ciudad Paz en 18.000 hectáreas adyacentes a Bogotá, el crecimiento ocupará por lo menos 3 veces más de sabana y 20 kilómetros o más lejos. Ahora bien, yo quiero tocar este tema, miren. Si nosotros vamos a hacer la carretera Bogotá a Villavicencio o cualquier carretera, nosotros estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones en puentes y en túneles para minimizar las curvas. Una sola curva, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio pasan 3.600 camiones día. 3.600. Y nosotros invertimos cientos de miles de millones para que no haya esa curva que hace que los camiones se demoren 5 minutos más, porque imagínense 3.600 camiones, todos dando esa curva, lo que eso consume en combustible, en energía, etc. Ahora bien, si estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones de pesos en túneles y puentes para que no haya una curva adicional porque pasan 3.600 camiones, ¿qué tal cuando estamos hablando de ubicar las viviendas, hacer una ciudad donde van a generarse 5 millones de viajes? No 3.500, 5 millones de viajes día. ¿Se imaginan que esos viajes se demoren media hora más? Lo que eso genera en calidad de vida, en consumo de combustible, en calentamiento global. Entonces yo sí creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer que la ciudad crezca de manera que se minimice las distancias, que se maximice el uso del transporte público. Y eso es lo que queremos proponer. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos. Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Mosquera, Ciudad Bosa-Soacha. Y como les digo, ahí nos quedan faltando todavía 900.000 viviendas. 900.000 viviendas. Entonces, esto es un consumo de tierra relativamente compacto. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es esto. Sin posibilidad de tener transporte masivo, regado por toda la sabana. Entonces, ahora bien, hay que proteger la sabana. La ley que crea el Ministerio de Ambiente declara que toda la sabana es de interés ecológico nacional. Con Ciudad Paz compacta será posible que la mayoría de la población se movilice en transporte masivo a bajo costo. Ciudad Paz, además de estar bien ubicada,
va a tener un urbanismo completamente distinto, algo que no se ha hecho en el mundo hasta ahora, algo mucho más sostenible y mejor que cualquier cosa que se ha hecho en el planeta hasta el momento. Lleno de vías solo para bicicletas, ciclorrutas por todos lados, redes de parques lineales atravesándola en todas las direcciones con ciclorrutas, vías exclusivamente para bicicletas, buses y peatones. A ustedes les parece terrible eso, pero es que ustedes viven ¿en dónde? Aquí, los que les da, ¿dónde viven? ¿Quién va a vivir ahí? Bueno, quisiéramos tener idealmente una ciudad donde cada vía, una vía sí fuera peatonal, la otra de carro, la vía, pero es que aquí tenemos que hacerle vivienda a los ciudadanos, ¿no? Es que nosotros donde vivimos, donde cada uno de ustedes vive, había bosque. Esto es el parque lineal del Juan Amarillo, por ejemplo, que hicimos, que conecta el Parque El Virrey con el Parque La Florida, donde el estudio de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación, proponía una autopista de 8 carriles y nosotros hicimos el Parque Lineal del Juan Amarillo, conectando haciendo una conexión verde que cada vez tendrá más árboles, desde los cerros hasta el río, al humedal. Esta cosa no está funcionando. ¿Qué pasa? Quiero que vean esto. Esto no es en Holanda, es en Kennedy Occidental. Allá hicimos, por ejemplo, una autopista para bicicletas, 24 kilómetros, algo que no hay en el mundo, 24 kilómetros, 15 metros de ancho, conecta Fontibón con Soacha y Kennedy. Es que nosotros, por ejemplo, fuimos los que inventamos hasta la palabra ciclorruta acá. Porque cuando hicimos ciclorrutas no había ciclorrutas en Londres, ni en París, ni en Nueva York. Y esto es una de las cosas que se hicieron. Y así es que hay que tener autopistas para bicicletas en la nueva ciudad. Obviamente con más arborización, mejorada, etcétera, pero una manera distinta de vivir. Algo que no existe en ninguna otra ciudad del mundo en desarrollo ni parecido. Algún día me encantaría llevarlos a ustedes en un recorrido por allá. Esto es Kennedy Occidental, Bosa Occidental, Fontibón. Esto no es Holanda. Bueno, es para decir que nosotros hemos hecho desarrollo una ciudad como esta, en fin. Ahora bien, rápidamente, no voy a demorarme acá. El río, no quiero demorarme, básicamente queremos que el río en el futuro recuperado sea el eje de vida, 60 kilómetros de malecones, que la gente monte en bicicleta, vaya en silla de ruedas, haya cafés, viva alrededor de que sea el sitio de integración social de la ciudad, que tengamos un río que tenga parques, que concentre la ciudad para que no se expanda la ciudad y se riegue por todas las áreas, se vuelva un imán, para que no se riegue la ciudad por toda la sabana, con restaurantes, como está en Washington, en fin. Este río en Berlín tiene básicamente el mismo caudal que el río Bogotá, el río Spree, y tiene barquitos y demás. Tiene la misma agua que el Bogotá. Verde, edificios. Hoy les da risa, esperen y verán que muchos de ustedes van a vivir ahí. Acuérdense de mí. Otro río que tiene un caudal muy similar al del Bogotá, que es el río Yarra en Melbourne. En fin, rápidamente, más Berlín. Entre otros aquí, una cuña adicional, 1 metro elevado por la parte más cara de Melbourne. Vamos rápidamente. Bueno, Ciudad Mosquera es algo muy especial porque es que Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Y tenemos el metro parqueado ahí en el borde del río. Podríamos llevarlo 3 kilómetros más y hacemos una ciudad perfecta, diseñada de cero. En Mosquera, curiosamente, los suelos son tan malos que no hay ni siquiera invernaderos, no hay nada. Entonces, podíamos hacer Ciudad Mosquera acá.
Eso obviamente lo decidirá Mosquera, si quieren, el gobernador es una propuesta nuestra, le podíamos llevar toda clase de vías, la Avenida Las Américas, la 1 de Mayo, la Avenida Villavicencio, llevar el agua, llevar el metro y hacer una cosa planeada distinto, obviamente con esquemas para que no van a ser 5 terratenientes los dueños los que ganan esa valorización, sino donde el Estado se la gane. Esto es Ciudad Mosquera, no hay ni un invernadero siquiera. Obviamente, miren, todos quisiéramos que Bogotá no creciera, que hubiera bosques por todos lados, todos. ¿Quién va a ser? Sería un enfermo mental el que no quisiera eso. Pero el problema es que tenemos que hacer vivienda para millones de personas, para ustedes, para ciudadanos de menos recursos, que son los que están siendo expulsados a sitios mal hechos. Y mientras estamos hablando, están urbanizando terrenos como ese, sin que nadie controle absolutamente nada. Aquí no hay foros en la Universidad de los Andes para ver qué es lo que pasa en Chía, ni qué es lo que pasa en Sopó, ni qué es lo que pasa en Soacha. Nada, mientras ustedes ni se enteran, eso está pasando allá y no tienen ustedes ninguna posibilidad de controlar nada. Ahora bien, rápidamente, eso es lo que vivienda es solo un estrato, en fin. Bueno, Bosa, Soacha, rápidamente, nos vamos rápido al norte. En el norte, que ya llegamos a la Van der Hamen ya casi, entonces, las restricciones a la expansión de Bogotá en los últimos 4 ha habido toda clase de restricciones. Había un plan, el post-norte, de la 170 hacia el norte, se había cobrado incluso valorización, y la pasada administración puso toda clase de trabas y bloqueó el desarrollo de 100.000 viviendas al norte en el post-norte. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente la gente se va a vivir a Chía, a Sopó, etcétera. Otras 3.700 hectáreas están zonificadas, están más restrictivas que la Van der Hamen. Ahí solo se puede hacer vivienda rural, 1 hectárea o media hectárea por vivienda, es decir, no es exactamente vivienda campesina, la más barata de una vivienda, la más barata ahí costaría unos 6.000 millones de pesos, ¿no? Restricciones para la ronda del río Bogotá, que es donde quisiéramos hacer Ciudad Norte, Ciudad Río, el aeropuerto de Guaymaral, que quisiéramos que se fuera hacia Tocancipá, y la reserva Tomás Van der Hamen, de la cual hoy ha habido una excelente presentación mostrando toda clase de los estudios. Aquí ustedes saben mucho más de eso que yo. Ahora bien, en esa Ciudad Norte nosotros creemos que pueden ocuparse unas 5.900 hectáreas y vivir por lo menos 1,2 millones de personas. Ahora bien, la reserva Tomás Van der Hamen. Yo quiero acá señalar 2 o 3 cosas. Primero, ustedes ven que en Bogotá hay ríos por todos lados, ríos y quebradas por todos lados. Curiosamente, uno de los poquísimos sitios donde no hay ríos y quebradas es en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Por qué? Porque los ríos bajan por acá y, aquí es mejor la foto siguiente, la lámina siguiente, los ríos bajan, pero de la colina de Suba realmente se prolonga hacia el norte, en una elevación imperceptible como de 10 metros, entonces el agua que baja acá no sigue hacia el río acá. Acá no pasan las quebradas, todo lo que es la reserva no pasan las quebradas, sino que se va por el humedal Torca Guaymaral hacia el río Bogotá, pero hacia el norte, hacia Chía, ¿no? Aquí no hay paso, no pasa, porque aquí, como les digo, aunque aparentemente no se ve, hay un obstáculo. La colina de Suba continúa, es como 10 metros más alto que el resto de la sabana. Entonces, esto es un poco lo que hay ahí. Aquí llueve y se va hacia Chía y aquí no hay. Entonces, vamos a otras cosas, bueno, no vale la pena mencionar eso. La reserva Van der Hamen, esta es la reserva Van der Hamen. Una cosa que, como ya se ha mostrado, de acuerdo a los estudios de la CAR y demás, tiene solo 7,8% de áreas realmente con un valor ambiental significativo. Obviamente yo respeto muchísimo todos los estudios que yo creo que pueden valorizar lo que nosotros vamos a proponer, incorporarse y no hay incompatibilidad. Yo quiero hacer una modificación a la reserva que va a ser mejor a la larga y eso es lo que ustedes decidirán si les parece o no. Pero algo que vale la pena señalar es que esta reserva no tiene conectividad cerros hacia el occidente. Acá tiene un boquete enorme, que es donde está el plan zonal del norte,
Acá no hay esa conectividad de los cerros hacia el occidente. Es importantísimo que ustedes miren este pequeño detalle. Lo que vamos a hacer sí genera esa conectividad. O lo que quisiéramos hacer. Entonces, actualmente hay 7.78% que tiene algún valor ambiental, como dice la CAR, y 92.22% de lo que es toda clase de cultivos de flores, terrenos con pasto y ganado, no potreros. Por supuesto que vamos a proteger. Lo que nosotros proponemos es dejar alrededor de unas 150, 200 hectáreas del actual, más otras 1000 y pico, pero 200 hectáreas no es poquito, es 2 veces el Parque Simón Bolívar. Es casi, que es el parque más grande que hemos, es casi el Central Park. No es una bobadita lo que estamos pensando en dejar. Además, bueno, ahora bien, lo que siempre ha tenido un valor ambiental, nosotros lo dejamos como estructura ecológica principal reservado desde nuestro POT, sagrado. Nosotros dejamos en el POT nuestro protegida la quebrada Salitrosa y la Conejera, el humedal de Torca y de Guaymaral, el cerro de la Conejera, el cerro de Torca, eso lo dejamos desde esa época absolutamente protegido, sagrado. Eso no es nuevo, ni viene de la reserva, ni nada por el estilo. Desde esa época eso había quedado sagrado. Eso no es lo que está en discusión, ni que se mencione. Eso es sagrado y eso nunca, jamás nadie ha considerado tocarlo, ni acercarse a eso. Esto es lo que es la inmensa mayoría de la reserva actual. Eso es la reserva forestal Tomás van der Hamen. Edificios, edificaciones, etcétera. Eso es lo que es hoy. Obviamente nosotros podemos tumbar media Bogotá y hacer un bosque ahí también, en lo que es urbano hoy, pero eso de natural. Aquí hablábamos preservar y conservar ecosistema natural. Lo más lejos de un ecosistema natural que podamos ver es eso. Aún lo verde que se ve es pasto quicuyo de Kenia. Esto es la Reserva Forestal Tomás van der Hamen. Barrios, casas, edificios. Ahora bien, lo que nosotros proponemos, y queremos consultarlo con todos los expertos ambientales, con la CAR, con todos, es hagamos algo que va a dejar en buena parte, una parte muy importante de lo que hoy la reserva propuesta, mucho más. Haremos grandes corredores verdes de los cerros al río que conecten de verdad con los núcleos ambientales. Algo por el estilo, por eso es solo una propuesta. Lo que sí garantizamos es que son por lo menos 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas de verde, ¿no? Conectando. Mire, el peor daño ambiental que hubo en el norte fue la construcción de la autopista norte, que le pasaron por la mitad la autopista al humedal Torca-Guaymaral. Nosotros vamos a hacer la elevación de la autopista sin que ninguna autoridad ambiental lo haya exigido. Vamos a hacer la elevación de la autopista para que pase y se genere la conectividad de la parte oriental a la parte occidental del humedal Torca-Guaymaral. Aquí son los estudios, algunos de los estudios. Yo jamás podría tener el mismo conocimiento que los expertos que les han hablado acá y demás, pero lo que sí quiero enseñar que muchos de los estudios que se han hecho, todos lo que proponen son generar conectividad oriente-occidente y no norte-sur, que es lo que hace la Van der Hamen, ¿no? Fíjese, esto es uno que hizo Gustavo Perry con la CAR, esto es la Secretaría de Planeación con Liliana Chisacá y Fernando Remolina, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur. Esto de nuevo es el Instituto Humboldt, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur, totalmente distinto de lo que es la estructura de la Van der Hamen. De nuevo el plan de manejo CAR 2010, oriente-occidente, no norte-sur, en fin. Pero bueno, lo que aquí ya se presentó, el profesor Andrade presentó cómo realmente más de 600 hectáreas de lo que está planteado en la Reserva Van der Hamen es para dejar en en terrenos con pasto y ganado, ¿no?
lo dijo él hace 10 minutos, para dejar en agricultura sostenible, para dejar con colegios, para dejar con una cantidad de edificación, o sea que como 700 hectáreas de eso se quedan en algo que no es para nada reserva forestal. Eso es lo que ya está planteado aquí, se lo escuchaba hace 10 minutos. Ahora bien, yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo en que sea lo mejor para la ciudad y para el medio ambiente. En fin, ahora bien, rápidamente para no demorarlos, bueno, lo que ciertamente es que nosotros tenemos un tesoro en los cerros orientales. Eso sí es un tesoro que tenemos que proteger. Y hacia Sumapaz hay un tesoro. Allá nosotros tenemos que invertir los recursos que tengamos, por ejemplo, para ir comprando a campesinos que están destruyendo los bosques de Sumapaz y hacer más. Yo trabajé, cuando ustedes no habían nacido, en la empresa Acueducto y compramos Chingaza. Eso no lo compró el gobierno nacional ni parques nacionales, lo compramos en el Acueducto de Bogotá. Y hubo que reubicar a muchos campesinos, compramos lo que es el Parque Natural de Chingaza, que hoy está lleno de venados y demás. En esa época no había nada, entonces. Esto es los bosques que sí hay que cuidar. Tenemos un tesoro, 14.000 hectáreas de bosques en los cerros orientales. Pero la Van der Hamen no solamente está generando un problema de que no se puede urbanizar ahí, está bloqueando toda la malla vial de la ciudad en este momento, tal como está bloqueando. No se puede hacer la conexión Cota a la 170, la gran autopista Avenida por Concesión que queremos hacer. No se puede hacer la autopista longitudinal de Occidente, porque incluso la administración pasada, los terrenos que habíamos comprado para la LO, se los pasó a la Secretaría del Medio Ambiente y le dijo que sembrar árboles ahí, porque no se puede pasar la ALO, no se puede pasar la avenida Ciudad de Cali, no se puede pasar la Boyacá al norte. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces no es solamente el resto. Bueno, ahora bien, si el distrito tuviera que comprar eso, además yo sospecho que no debería ser el distrito sino la CAR, porque si la CAR ordena, pero eso independiente de quién lo tenga que comprar y los bogotanos lo pagan, son cientos de miles de millones de pesos. La ventaja con el esquema que nosotros proponemos es que conseguimos esos terrenos gratis. ¿Cómo? Nosotros obligamos a que esos propietarios del norte se agrupen en una sola empresa y hacemos que nos dejen esas sesiones, 2.500 hectáreas como zona de cesión. Entonces vamos a tener mucho más terreno y además, insisto, buena parte de eso, fácilmente 200 hectáreas dentro de lo que es la actual Van der Hamen, ¿no? Ahora bien, de no ser posible que 1.2 millones de personas vivan en Ciudad Norte, tendrán que vivir 20 kilómetros más lejos. ¿Es esto justo? Insisto, piensen que son sus hijos, no unos marcianos, o ustedes mismos. ¿Es democrático? ¿Es conveniente para la sostenibilidad ambiental? Y terminamos. ¿Por qué consideramos que lo que proponemos puede ser más conveniente y que lo decidan las autoridades respectivas? Porque para albergar 1.2 millones de habitantes se ocuparán 5.900 hectáreas en lugar de por lo menos 18.000 hectáreas de sabana. ¿Qué será mejor? En los 1,6 millones de viajes diarios que harán estos ciudadanos serán de 12 kilómetros en promedio y no de 35 kilómetros en promedio. Tendremos un desarrollo compacto, atendido por varias líneas de transporte masivo, en vez de tener un desarrollo alejado, en baja densidad, sin posibilidades de transporte masivo. Eso contribuirá a hacer de Bogotá la ciudad grande con menos consumo de energía per cápita en el mundo. Haremos una ciudad con un diseño sostenible ejemplar, único, mejor que cualquier otra cosa que se ha hecho en el mundo. En vez de tener el urbanismo de baja calidad, sin mezcla de estratos y generación significativa de empleo que tenemos hoy. Las vías de Bogotá tendrían mínimo 200.000 carros menos circulando por ellas. Se consumirían unos 58 millones de galones de gasolina menos anualmente. 800.000 ciudadanos tendrán tiempos de transporte de 1 hora y media menos cada día de los que habrían tenido si tuvieran que irse a vivir 20 kilómetros o más lejos. Entonces, esa es nuestra propuesta respetuosa y agradezco mucho esta oportunidad de haber podido presentarle a ustedes. Sigue ahí, doctor Andrade, siga, quédese ahí. Muchas gracias, señor alcalde. Damos entonces comienzo al conversatorio, el cual será moderado por María Jimena Duzán.
y en el cual participarán el señor alcalde, Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez, Fernando Viviescas y el doctor Torres, director de la CAR.